Cordial saludo. Esto decía Hernán Henao Delgado a propósito de la inserción de académicos en cuestiones de conflictos y también en la posibilidad de superación de estos. Decía algo así: experiencias de investigación nos han enseñado que la mirada hacia el pasado que pueden realizar los actores sociales comprometidos en luchas y enfrentamientos crónicos, además de sesgada, es profundamente intolerante con el opositor. Se requiere, por el contrario, ubicarse en espacios sociales de concertación, en donde medien terceros que propicien la imaginación de futuros deseados y posibles. Primero, deseados, si concedemos el derecho a soñar, y segundo, posibles, si aceptamos la obligación de sembrar de proyectos la realidad. Las ciencias sociales y humanas tienen un papel importante en esta doble dirección, como instrumentos para la reflexión y la interpretación de un lado, y como mediación entre actores sociales enfrentados. Esto lo escribía Hernán en un breve texto que se llamaba Las ciencias sociales y humanas como instrumento para la convivencia. Les damos la bienvenida a la sesión 76 de la cátedra Hernán Henao Delgado, que fue creada desde 2011 con el fin de mantener viva la memoria de nuestro colega Hernán Henao Delgado, quien fue asesinado en instalaciones del INER cuando él era director en mayo de 1999, y además también con el fin de poder abrirnos a un diálogo crítico sobre el papel de las ciencias sociales hoy en día, y justo con este fin que acabo de señalar, pues tenemos hoy la charla a partir de la intervención titulada Justicia Transicional, Desarrollo Territorial y Paz, sí confirmo exactamente, del profesor Roque Moreno Fonseret, a quien le agradecemos su presencia, su deferencia para estar aquí hoy, y que pues haya elegido también al Instituto de Estudios Regionales, a la Universidad de Antioquia, para seguir abriendo pues su interlocución académica. El profesor Roque es un destacado catedrático de la Universidad de Alicante, que actualmente dirige el Instituto Universitario de Estudios Sociales de América Latina, que promueve la investigación y la cooperación académica en el ámbito latinoamericano. El profesor Roque Moreno es doctor en Historia. Su trayectoria académica se ha consolidado a través de numerosas estancias en centros de investigación internacionales. Su producción científica se centra en la historia del mundo actual, con especial énfasis en el análisis de las dictaduras, los procesos de transición a la democracia y el desarrollo territorial, temas que son hoy contenido de nuestra cátedra. Profesor, bienvenido, y de nuevo muchas gracias por su presencia. El auditorio y toda la grabación que quedará a posteriori son suyos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, me siento afortunado y muy agradecido de formar parte del grupo de profesores que han intervenido en esta cátedra abierta en otros momentos. Me consta que son reputados especialistas, cada uno en su campo, y solo espero estar a la altura de ellos, y también a la altura del que da nombre a esta cátedra abierta. Yo creo que es un hombre con un compromiso social más que evidente, que es, por otra parte, algo que los científicos sociales deberíamos tener como propio y como señera, como bandera de nuestra vida. Bien, lo primero que quiero decir es que me tienen que perdonar el título de mi intervención, Justicia Transicional, Desarrollo Territorial y Paz, porque este es un título que a la limón
pues diseñamos la profesora y compañera, colega Darjeni y un servidor en un momento dado en el que evidentemente yo pues me siento casi avergonzado, ¿no?, de plantear este título cuando aquí tenéis en Colombia reputados especialistas en temas de justicia transicional, y dentro de esta justicia transicional el enfoque de desarrollo territorial, porque evidentemente en el acompañamiento del proceso de paz y en el postconflicto habéis generado también reputados especialistas a los que nosotros seguimos y de los que aprendemos. Por tanto, me van a perdonar si planteo este conversatorio más que como una conferencia o una charla centrada en este enfoque de desarrollo territorial, en ver en qué aspectos de las investigaciones que llevamos a cabo nosotros influyen cada uno de los conceptos que aquí aparecen: el tema de justicia transicional, el de desarrollo territorial y el de la paz. Hay un grupo de profesores que forman parte del Instituto de Investigación que en estos momentos dirijo, que trabajan el grupo en el proyecto de transiciones políticas, memoria y justicia en Europa y América Latina, que ha dado lugar a varias publicaciones. Ahí tenéis 3 de ellas, y fundamentalmente centraros en la última, que es una obra colectiva que surge del Tecnológico de Antioquia, donde tenemos también colegas que trabajan con nosotros conjuntamente y de los que estamos aprendiendo más de lo que nosotros estamos enseñando, cosa que, repito, nos honra. Dentro de este proyecto hay al menos 5 puntos que creo que de alguna manera confluyen en ese título de la conferencia, el de transiciones políticas, desarrollo territorial y paz. Nosotros, todos los que conformamos ese grupo, empezamos trabajando la dictadura franquista, en unos momentos a lo mejor, además, en los que era muy difícil trabajar la dictadura, porque prácticamente habíamos iniciado nuestra transición política y además nosotros tenemos una ley de archivos muy restrictiva, de tal manera que era prácticamente imposible acceder a la documentación. Bueno, de una u otra manera comenzamos a trabajar varios aspectos relacionados con la dictadura, y había uno que nos interesaba sobremanera, que tiene que ver bastante con lo que luego se ha venido a denominar, porque el concepto de justicia transicional surge después de que nosotros iniciáramos nuestras investigaciones, lo que llamamos el ajuste de cuentas con el pasado fascista. Había reputados especialistas fundamentalmente en Francia y en Italia, que habían iniciado esta labor mucho antes que nosotros en España. Ellos iniciaron el proceso de consolidación democrática después de la Segunda Guerra Mundial, y nosotros lo hicimos 30 y tantos años después. Es decir, cómo las naciones que vencieron al fascismo ajustaron cuentas con su pasado fascista. ¿Qué es lo que hicieron? Que será el primero de los apartados a los que yo quiero dedicar esta charla, centrándonos fundamentalmente en el caso de Francia e Italia, en los que vencieron al fascismo durante la Segunda Guerra Mundial, a través de un proceso o contando con la resistencia, con los partisanos en el caso de Italia, y luego aquellos otros países del Mediterráneo que iniciamos o intentamos ajustar cuentas con el pasado, o no lo hicimos, justo después de la finiquitación de las dictaduras. En el caso de Portugal, con la Revolución de los Claveles en 1974, y en el caso de España, pues cuando murió el dictador, que murió en la cama, en noviembre de 1975. Bien, ya digo, esto será el primero de los apartados, y fundamentalmente, como veréis, lo voy a plantear en el sentido de que si a esto que se ha hecho o que se hizo o que se está incluso haciendo
en Francia, en Italia, en Portugal y en España se le puede llamar exactamente justicia transicional o no. Otro de los apartados en los que me voy a centrar, en los que estamos trabajando nosotros, es en considerar la paz no como la meta a alcanzar, que esto es algo que vosotros tenéis muy claro y que se ve en los acuerdos de paz, sino que la paz es el camino que hay que seguir para alcanzar una meta que es mucho más trascendente que la paz, que es la de la reconciliación. Conseguir, en definitiva, una identidad común a una sociedad que realmente sane todas las heridas que existen como consecuencia de conflictos civiles o de dictaduras. Normalmente en el caso de Sudamérica han sido dictaduras de carácter militar. Y estrechamente relacionado con este proceso de culminación de la transición en la reconciliación, en las políticas de memoria. La memoria, no tanto la memoria histórica, sino la memoria colectiva de una sociedad que todos sabemos que no necesariamente son historia. Las memorias de una comunidad pues pueden tener medias verdades, pueden tener muchos olvidos, también junto a las políticas de memoria y políticas de olvido, y algunos de estos olvidos son conscientes. Una comunidad, quizás para crecer y para conformarse como tal, necesita también en muchas ocasiones olvidar. Evidentemente nosotros hemos centrado nuestra investigación en el caso de Europa, pero también estamos trabajando en la proyección en Latinoamérica. Y yo siempre lo digo, si nosotros tenemos algo que decir en los procesos de paz, en los procesos transicionales que se han vivido en Centroamérica, en Colombia o en el Cono Sur, por poner quizás los ejemplos más significativos, es en lo que no hay que hacer, lo mal que lo hemos hecho, especialmente lo mal que se ha hecho en España. Bueno, pues a veces se puede aprender también de lo negativo y no tanto de lo positivo. Y dentro de ello, pues voy a dedicar unas palabras a Colombia, pero lo voy a hacer no tanto en mi papel de investigador, sino de una persona que creo que comprometida con la sociedad, cuando digo la sociedad en un sentido amplio, en el mundo en el que vivimos en definitiva, y que vivimos con expectativa y con esperanza el proceso de paz que se está viviendo aquí, y fundamentalmente en cómo habéis trascendido a los conceptos fundamentales que estaban incardinados en lo que se conoce como justicia transicional, la justicia, la verdad y la reparación. Habéis trascendido a esos tres conceptos y habéis planteado un enfoque mucho más integral, donde el desarrollo territorial está presente. Ya digo que nosotros vivimos con esperanza este proceso que estáis viviendo, que ojalá culmine de manera exitosa. Sabemos que hay problemas, pero los problemas han existido en todas las comunidades, en todas las sociedades y en todos los tiempos, y esperemos, repito, que este enfoque territorial y el de género, que está presente en los acuerdos de paz, pues culminen con éxito. Por eso, mi intervención empieza precisamente con esta idea, es decir, la de que si realmente en la Europa occidental, es decir, la que vence al fascismo, es decir, ese ajuste de cuenta con el pasado puede formar parte del conjunto de oleadas en la aplicación de procesos transicionales que se ha vivido, tal y como Huntington señaló en su momento. Fundamentalmente, nosotros estudiamos el caso de Francia y de Italia en esa primera oleada, y luego el de España y Portugal en el segundo de los casos. Siendo evidentemente rápidos en el análisis,
En la mayor parte de las ocasiones lo que nos encontramos es una depuración extralegal que realiza la resistencia contra determinados grupos de la sociedad que colaboraron con el nazismo o con el fascismo, lo que en Francia se conoce como la depuración salvaje, la depuración ilegal o la depuración clandestina, que fundamentalmente se centró en el caso de las mujeres que tuvieron relaciones con las altas autoridades, las altas jerarquías nazis. Pero como veis en esta diapositiva, repito, es un análisis somero y rápido, lo que encontramos prácticamente desde los inicios son procesos de aplicación de una justicia muy indulgente, en la que predomina por encima de cualquier otra circunstancia la aplicación de amnistías. Como veis en el caso de Francia, amnistía en el 47, en el 51 y en el 53, que permitieron en definitiva que todos aquellos que colaboraron con los nazis desde la República de Vichy pues quedaran impunes, y algunos de ellos incluso llegaran a ser durante los años 60 y 70 ministros. No tuvieron prácticamente ninguna dificultad en ocultar su pasado. En el caso de Francia, fijaos que solo se asume parte de las responsabilidades de los colaboracionistas y comienzan ciertos juicios sobre ellos, es decir, comienza en definitiva a ajustar cuentas con el pasado en los años 90, con los juicios que se realizaron contra Klaus Barbie y Maurice Papon. Klaus Barbie, el carnicero de Lyon, que envió a un buen número de judíos a los campos de exterminio de Auschwitz y de Birkenau, y Maurice Papon, que hizo lo propio en el sur de Francia, en el centro de la capital, de la capital de entonces, de Vichy, enviando también a un buen número de judíos, ya digo, a los campos de exterminio. Hay que decir que Maurice Papon, repito, fue ministro en los años 60 y 70 con De Gaulle, que fue también quien diseñó una buena parte de las amnistías de los años 40 y 50. Y es a partir de ese momento cuando comienza a asumirse ciertas responsabilidades por parte de la sociedad francesa hacia su pasado filonazi. Solo es a partir de ese momento. Pero fijaos que al margen de la depuración profesional, lo que en muchos lugares de Latinoamérica se conoce con el nombre de lustración, al margen de esas circunstancias prácticamente no hubo ajuste, y lo que se aplicaron, ajuste de cuentas con el pasado, y lo que se aplicó fueron políticas de olvido. Y si observamos, en Italia el itinerario es prácticamente el mismo. Hay un primer momento con una depuración salvaje que se une a una depuración legal, cosmética, ahora veremos algunas de las cifras, irrisorias, y lo que hay a partir de ahí fundamentalmente son procesos, son amnistías. Hay que recordar que el vocablo amnistía procede del vocablo amnesia, es decir, de olvidar en definitiva lo que ocurrió en el pasado, y fundamentalmente en este sentido hay que destacar la amnistía Togliatti. Togliatti era el líder del Partido Comunista en la Italia postfascista, y es el que diseña las amnistías, entre otras cosas, para que algunos miembros de la resistencia, que también habían cometido delitos de lesa humanidad durante la Segunda Guerra Mundial, pues escaparan de la justicia. Y el proceso de ajuste de cuentas con el pasado no comienza también hasta 1994, que es el momento en que se halla los archivos llamados de la vergüenza, que son archivos donde estaba especificado
con pelos y señales, como nosotros señalamos, muchas de las matanzas que cometieron los nazis, las autoridades nazis y las fascistas en Italia, por ejemplo, el de las fosas ardetinas, donde Erich Priebke mató casi personalmente a más de 3.000 personas, como venganza a un acto terrorista que cometieron, un acto de guerra en el que murieron 30 soldados nazis. Estos archivos fueron encontrados en 1994, fueron investigados, analizados y dieron lugar a muchos juicios. Fijaos, 1994, 1996. Es a partir de ese momento cuando Italia toma conciencia de lo que fue el régimen nazi, porque durante 30 años se había practicado también políticas de impunidad y políticas de olvido. Fijaos que dentro de esa persecución cosmética de la que antes he hablado, fijaos que estamos hablando de 91 ejecutados y solo 1.580 despidos en el proceso de depuración administrativa que se vive en Italia. Quiere esto decir que todas las instituciones, las judicaturas, los cuerpos y fuerzas de seguridad, permanecieron con el mismo permanecieron después de la Segunda Guerra Mundial con el mismo personal que tenía esa responsabilidad durante la Segunda Guerra Mundial, y no solamente eso, sino durante todo el ventenio fascista desde 1920 hasta 1940. La justicia, por tanto, en ambos países fue una justicia difícil, fue una justicia ciertamente incompleta y, como veis, muy tardía, que está fundamentalmente centrada en algún juicio después de décadas de impunidad y en depuraciones de carácter administrativo. Sí que es cierto que a partir de estos juicios de la década de los 90 se ha promovido políticas críticas de memoria que estaban basadas en la rigurosidad del conocimiento científico. En estos momentos era práctica, es decir, era algo inconsistente la creación de comisiones de la verdad, pero sí que era más que conveniente promocionar el trabajo que muchos historiadores y muchos científicos sociales comenzaron a realizar a partir de este periodo en relación al pasado fascista y la responsabilidad que fundamentalmente el gobierno colaboracionista de Vichy o la Italia de Mussolini había tenido. En Portugal, que asiste al proceso transicional mucho tiempo después, también hay aplicación de políticas muy laxas en lo que hace referencia a ajustar las cuentas con el pasado. Sí que hay una depuración de carácter administrativo ciertamente importante en lo que se llama la justicia revolucionaria, que prácticamente se realiza durante los meses siguientes a la Revolución de abril del 74, pero después lo que se ha practicado fundamentalmente son iniciativas legislativas que tendían más al conocimiento de la verdad y a la configuración de una memoria colectiva en la que estuvieran presentes los valores democráticos republicanos en contra de lo que había vivido el país durante la dictadura de Salazar y de Caetano. Hay también un proceso de reconocimiento y de reparación a las víctimas de la dictadura, que es algo que también se vive en el país hermano a Portugal, el de España, cuyo análisis me lo dejo para después, aunque tiene bastante que ver con el que realiza Portugal, porque me interesa más analizar el caso español cuando tratemos otro de los ejes
que, ya digo, he diseñado para esta charla. Bien, he dicho antes, lo que se vive en estos países de Europa Occidental podemos calificarlo de justicia transicional. Yo soy de los que piensa que no. Yo creo que, bueno, pues, aunque encontramos conceptos que han sido elaborados y diseñados fundamentalmente en América Latina, pues a raíz de la caída de las dictaduras militares o del fin de los procesos de conflicto civil que se vivieron en Centroamérica, yo creo que faltan muchos elementos que conforman lo que denominamos justicia transicional, que no existen y que, bueno, podemos analizarlo fundamentalmente para ver las consecuencias que ha tenido en nuestras sociedades el no aplicar los conceptos básicos de justicia transicional, el no aplicar en su integridad temas como el conocimiento de la verdad, de lo que ocurrió, que es fundamental y sobre todo es fundamental para las víctimas, el derecho a la verdad, como también el derecho a la justicia, sobre todo a la justicia de carácter de reparación y a las reparaciones morales, no solamente económicas, morales, que debe tener toda sociedad. Bien, evidentemente para definir justicia transicional, vosotros, de esto, ya digo, vuestra sociedad sabe mucho más que de la que yo vengo y en la que vivo una buena parte de mi vida, aunque cada vez me gusta más estar aquí. La ONU señala, por ejemplo, la justicia de transición abarca toda la variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación. Que esto para nosotros resulta fundamental. Es decir, lograr la reconciliación es mucho más difícil que simplemente lograr la paz, que si nos atenemos a la realidad, la paz es simplemente la ausencia de violencia. Pero evidentemente para que una sociedad evolucione y trascienda a momentos de abuso y de crímenes de lesa humanidad se necesita mucho más. Hay una serie de instrumentos y de mecanismos que evidentemente están intrínsecos a esta definición y que no en todas las sociedades se han aplicado de la misma manera en su totalidad, o sea, se han podido aplicar parcialmente o incluso no en todas las sociedades se han aplicado todos estos instrumentos o estos mecanismos, pero de una u otra manera encontramos muchos de ellos. Y esto fundamentalmente procede, ya digo, independientemente luego del éxito que hayan tenido estos procesos transicionales, procede de las experiencias vividas en Latinoamérica, que han servido también en parte para aplicar a los países que salen de los regímenes comunistas en la Europa del Este y luego en otros lugares de Asia y de África, fundamentalmente Sudáfrica. Que bueno, pues han bebido en parte de las experiencias latinoamericanas, donde por otra parte se ha tenido bien presente que hay que pasar de lo que se llama la justicia retributiva, en la que en definitiva es una justicia que orbita en torno al que comete el delito, a una justicia reparadora que orbita en torno a la víctima. ¿Qué es lo que quiere la víctima? En definitiva, que puede ir más allá de que se aplique la justicia penal al que ha cometido el delito de lesa humanidad. En muchas ocasiones las víctimas, lo que quieren las víctimas en un sentido amplio, pues no solamente es el asesinado, sino los familiares del asesinado, lo que quieren muchas veces es conocer la verdad. Conocer la verdad. En estos, por ejemplo, en España se está trabajando mucho y bien
con las víctimas de los atentados terroristas cometidos por las bandas armadas, fundamentalmente por ETA, donde asistimos a procesos ligados a esta concepción reparadora de la justicia. Pero de esto también hemos aprendido de las experiencias latinoamericanas. Hay, en definitiva, varios mecanismos, repito, ligados a este concepto de justicia transicional, que van desde la justicia, los mecanismos penales, la justicia criminal, la justicia administrativa ligadas a la depuración, la justicia reparadora, que nosotros fundamentalmente trabajamos temas relacionados con la memoria, y luego la justicia histórica. El conocimiento de la verdad, repito, que para nosotros es algo fundamental. Y teniendo en cuenta estos mecanismos, hay tres modelos que no existen en la realidad, que son diseños en definitiva, pero son modelos en los que, por un lado, en algunos predomina la justicia penal, en otros predomina medidas de reconciliación, en las que la justicia penal juega un papel menos importante. Aquí sí que podemos hablar de justicias especiales, y luego está el modelo del olvido del pasado, ahí sí que nosotros, en la sociedad española, y aquellos que estudiamos la sociedad española y el pasado de nuestra sociedad, yo creo que sí podemos decir bastantes cosas, porque es lo que en definitiva se ha hecho en nuestro país. Bien, teniendo en cuenta estos mecanismos, fijaos que lo importante, lo que ha trascendido siempre en todas las sociedades en las que se han vivido procesos transicionales, es la búsqueda del equilibrio. En la aplicación de estos mecanismos asociados a la justicia transicional, con la estabilidad o la consolidación de la democracia. Es decir, cuánta justicia en definitiva tenemos que aplicar o se puede aplicar para no dañar en definitiva el proceso de paz. Yo sé que esto es difícil, o le doy la vuelta a la tortilla. De esto resulta mucho más fácil hablar aquellos que no son víctimas directas de los conflictos. Aquellos que son víctimas directas del conflicto, pues evidentemente tienen una percepción distinta del pasado y del presente. Por eso, bueno, ¿qué es lo que en definitiva hay que hacer en cada comunidad? Pues eso cada comunidad lo tiene que resolver por sí sola. ¿Cuánta justicia aplicamos y qué mecanismos aplicamos para conseguir restañar las heridas provocadas por un pasado de abusos? ¿Cuáles son las recomendaciones? Pues evidentemente, esto es una obviedad, conceptos que conocéis vosotros también: verdad, justicia y reparación. Tres conceptos que son fundamentales y que en definitiva también comportan obligaciones internacionales. Hay un derecho internacional de los derechos humanos que han firmado casi todos los países del mundo, excepto algunos, como por ejemplo los Estados Unidos, y que nos obligan en definitiva, obligan a nuestros gobiernos a afrontar esos crímenes de lesa humanidad con el pasado. España ha firmado esa declaración, pero sin embargo luego no la ha puesto en práctica. Curiosamente, o paradójicamente, o significativamente, sí que la ha puesto en práctica cuando la justicia española ha juzgado crímenes de lesa humanidad cometidos en otros países, pero no puede juzgar los crímenes cometidos en España, porque tenemos una ley de amnistía todavía vigente, que data del año 1977, y que los jueces españoles, que son los herederos, los hijos herederos de la justicia, de los jueces del franquismo, pues se niegan a aplicar en definitiva. Pero hay unas obligaciones internacionales que hay que cumplir. Y en el caso de Latinoamérica hay una institución que yo creo que resulta fundamental para entender todos los procesos
que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bien, en este sentido, para definir, en definitiva, la justicia transicional, debemos tener en cuenta qué ha ocurrido en Latinoamérica y, fundamentalmente, cómo se han enfocado los temas relacionados con la impunidad, en definitiva, la aplicación de justicia penal o no, o una justicia especial, lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho del derecho a la verdad y del derecho al castigo, de lo que hablaré luego un poquito más adelante, y de la importancia que se le ha dado al conocimiento de la verdad a través de las comisiones de la verdad, de la que hablaremos también algo más adelante, porque para mí también resulta fundamental. Pero en esta tercera oleada encontramos casos en todos y cada uno de los países donde se han aplicado de manera muy distinta estos mecanismos asociados a los procesos transicionales: amnistías, enjuiciamiento, comisiones de la verdad, procesos de depuración, fundamentalmente depuración administrativa, procesos de reparación económica o moral. Digo, hay una amplia variedad de procesos transicionales donde se han aplicado mecanismos con distinta fortaleza y los resultados pues han sido dispares. Pero no podemos decir en ninguno de los casos que un proceso ha sido mejor que el otro, porque en definitiva ha respondido a lo que ha querido y ha podido la sociedad en la que se han en definitiva desplegado o implementado estos mecanismos de justicia. Lo fundamental es, para nosotros, es entender que el proceso de aplicación de justicia transicional no tiene como objetivo último la consecución de la paz, sino conseguir que la meta sea la reconciliación, porque si no hay reconciliación no hay unidad. Y de esto también los españoles podemos decir mucho. Si se busca única y exclusivamente la paz, como ha ocurrido, por ejemplo, en Centroamérica, lo normal es que luego lo que nos encontremos son sociedades polarizadas, donde en la esfera política se reproducen los enfrentamientos habidos en los conflictos bélicos. Digo, en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, encontramos estas sociedades polarizadas e incluso sociedades que practican la violencia como instrumento político, pero también aquí podemos, sin lugar a dudas, incluir a España, donde la polarización política es extrema y también la polarización que vive la sociedad española. Bien, y esta idea de consecución de la reconciliación como meta última entronca perfectamente con otro de los ejes de trabajo nuestro, que es la importancia que tiene la construcción de la memoria colectiva en una comunidad en relación a la consecución de una identidad nacional y de una unidad dentro de una comunidad. Por eso, lo que hay que señalar, o lo que señalamos nosotros, es que constantemente hay que revisitar el pasado, conocer qué es lo que ha ocurrido y reconstruirlo. Es decir, yo siempre digo algo, es decir, los historiadores no interpretamos el pasado. En general, los científicos sociales pues no hacen interpretaciones de los constructos sociales. En nuestro caso, que estudiamos el pasado, nosotros no interpretamos, nosotros construimos el pasado a través de las evidencias primarias de época. Y en este proceso de construcción, lo fundamental es que se conozca la verdad de lo que ocurrió, y no solamente la conozcan los historiadores, sino que la conozca la sociedad en la que están insertos. Uno de los principales problemas que tenemos nosotros es que se está revisitando el pasado con conceptos presentistas
y buscando intereses bastardos, en muchas ocasiones espúreos en el presente, distorsionando la realidad y, por tanto, construyendo una memoria colectiva que ya no es que esté basada en el olvido, sino está basada en la mentira, que son cosas completamente distintas. Es decir, una cosa es olvidar algunos de los aspectos de lo que ha pasado y otra cosa es mentir, distorsionar ese pasado, ya digo, con ánimos de conseguir réditos en el presente. Y esto lo están haciendo los partidos conservadores o de ultraderecha en España en la actualidad. También aquí hay que buscar un equilibrio en estas situaciones de transición en la que vivimos entre cómo construimos nuestra memoria, cómo configuramos esa memoria colectiva o cómo configuramos la memoria individual de todos y cada uno de los que formamos parte de esa comunidad y cómo debemos tratar el pasado. En esta idea lo que señalamos nosotros es que las políticas de memoria evidentemente se deben practicar o se deben alentar desde el Poder Ejecutivo, también desde el Poder Legislativo y, por qué no, también desde el Poder Judicial. Pero no solamente deben partir de los diferentes poderes que conforman un Estado de Derecho, sino y fundamentalmente de la sociedad, de movimientos asociativos que en definitiva buscan que la verdad prevalezca sobre, ya digo, esos intentos de distorsiones espurias de los que vengo hablando. Por tanto, hay que practicar una política de memoria. En el caso español, por ejemplo, fijaos que políticas de memoria activas desde el Gobierno no se aplican sino hasta el año 2006. 30 años después de la muerte del dictador, con la ley de memoria histórica. Y si se hace algo en el 2006, el gobierno del Partido Socialista de José Luis Rodríguez Zapatero no tenía en su agenda, en su programa electoral, cuando concurrió a las elecciones, no tenía en su agenda ni mucho menos aplicar este tipo de política y mucho menos aprobar una ley de memoria histórica. Pero bueno, pues al final sí que se hizo y si se hizo fue fundamentalmente por distintas asociaciones y entre ellas la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que nacen en prácticamente todos los municipios de España a partir de los años 2000, que han sido y siguen siendo los verdaderos protagonistas en las políticas de memoria que se han practicado en España. Políticas de memoria que, como digo, no consiste, en muchas ocasiones se confunde en construir memoriales, que sí, que hay que hacerlo, en instalar estatuas, sino fundamentalmente restañar las heridas del pasado a través de diferentes mecanismos para crear sociedades, en definitiva, más justas. Fijaos, yo aquí, esta es una imagen que a mí me gusta usar mucho, que es el mirador de la memoria. Realmente su nombre es el mirador del silencio, en un pueblo, un pequeño pueblo cacereño, donde en el año 2008 se instalan estas cuatro estatuas que representan a los represaliados de la guerra civil y de la dictadura franquista. Al día siguiente de su instalación, estas estatuas fueron acribilladas a balazos. Aquí aparece en esta imagen, bueno, pues vemos uno de ellos, pero realmente todas las cuatro estatuas fueron acribilladas. Cuando se llamó al autor de la obra, Francisco Cercedilla, para que
bueno, las restaurara. Él lo que dijo, dice, no las voy a restaurar porque realmente antes estaba incompleta y ahora es cuando está completa. Es decir, los que acribillaron las estatuas, en definitiva, lo que hicieron fue rematar la obra para que todo el mundo viera realmente el clima de polaridad que existió en su momento y que sigue existiendo en España. De tal manera que estas estatuas ahora no solamente recuerdan el horror del pasado, sino también el horror del presente. Porque igual que hay políticas de memoria, hay políticas de olvido. Y hay políticas de olvido que se practican desde los diferentes gobiernos. Hay, por tanto, lo que se llama el silencio oficial, igual que hay una verdad oficial de la que hablaré algo más adelante. Fijaos que en el silencio, en el olvido, hay también, de manera paralela, la amnistía. La amnesia y la amnistía van juntos normalmente en aquellos procesos transicionales que se viven de esta manera. En el caso de España, repito, sigue vigente la amnistía de 1977, que amnistía todos los delitos, incluidos los de lesa humanidad, que se cometen en España desde el año 1934, es decir, 2 años antes de comenzar la guerra civil, que es cuando empieza también el terrorismo falangista a hacer tambalear los cimientos de la Segunda República. Lo sabéis, pero me gusta recordarlo. Nosotros hasta 1975 no tuvimos, con la pequeña excepción de la República en Paz entre 1931 y 1936, no hemos tenido gobiernos realmente democráticos. Hemos vivido dictaduras y, antes de dictaduras, regímenes liberales oligárquicos, de los que también vosotros tenéis cumplida cuenta, porque aquí también podéis hablar bastante del particular. Pero son, en definitiva, regímenes que excluyen a la mayor parte de la población del ejercicio de los derechos civiles y de los derechos políticos más que civiles. Bien, fijaos lo que se dice, o lo que dice Ernest Renan, que desde el punto de vista, el filósofo que mejor ha trabajado en el siglo XIX la construcción de las identidades nacionales. Y fijaos lo que dice del olvido, que para él es un instrumento para la creación de esta identidad nacional. Dice, el olvido, e incluso diría que el error histórico, son un factor esencial para la creación de una nación, y de aquí que el progreso de los estudios históricos sea frecuentemente un peligro para la nacionalidad. Este es un peligro que se puede correr en muchas sociedades. La esencia de una nación es que todos los individuos tengan muchas cosas en común. Dice, y también que hayan olvidado muchas cosas. Bueno, depende de las cosas que se olviden. Es decir, aquí también esto es importante tenerlo en cuenta. Y desde este punto de vista, sí que me gustaría, igual que antes he dedicado algunas palabras a Francia, Italia y Portugal, aquí sí hablar del caso español. Nosotros, cuando digo nosotros, me refiero a la sociedad española, somos conscientes de que básicamente lo que hemos hecho en relación al ajuste de cuentas con el pasado es olvidarlo. Esta es una decisión que se toma en el año 1977 y que la toman todas las fuerzas políticas que entonces conformaban el arco parlamentario. Unos por una causa, otros por la otra. Las fuerzas conservadoras, porque evidentemente no quería que se juzgaran los delitos de lesa humanidad que se cometieron durante la Guerra Civil por el ejército rebelde y durante los casi 40 años de dictadura militar que sufrimos. También hay que decir que desde la izquierda se avino a esta amnistía buscando fundamentalmente estabilidad política y consolidación democrática en unos momentos ciertamente difíciles, porque había muchas fuerzas
muchos agentes sociales, muchos miembros de las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que añoraban el pasado. Y por eso se decidió esa ley de amnistía, que fue bien acogida por los que provenían de la dictadura y por la judicatura, que se ha afanado en cumplirla y en perseguir incluso a aquellos jueces que han sido díscolos con esa ley de amnistía, como ocurrió con Baltasar Garzón, que tuvo que abandonar, bueno, no es que tuviera que abandonar, es que fue apartado de la magistratura. Lo que tenemos, por tanto, es olvido y procesos, impunidad total. No hay procesos, no ha habido ningún proceso penal contra aquellos que cometieron delitos de lesa humanidad incluso. Lo único que hubo desde el principio fue medidas de reparación parcial. Hay algunas gráficas aquí que muestran en qué consistieron las medidas, las voy a ir pasando rápidamente, pero la presentación la tenéis aquí y podéis consultar los datos que han sido extraídos del Servicio de Estudios de la Memoria Democrática que ha creado el gobierno que ahora preside Pedro Sánchez. Hay un cambio en la forma de entender el pasado que ocurre en el año 2000 y fundamentalmente por la presión que realizan los miembros de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Su manera de trabajar en gran parte procede de los movimientos cívicos y asociaciones civiles que se crearon en Argentina y en Chile y que buscaban el conocimiento de la verdad y la aplicación de justicias penales, también luchar contra procesos de impunidad. Y gracias a la presión que han ejercido estos movimientos civiles y aun a pesar de las resistencias del Partido Popular, que es el partido de derechas que ha gobernado España entre 2011 y 2016 y que por tanto ha paralizado la aplicación de la ley de memoria histórica, y a pesar de los esfuerzos que grupos radicales de ultraderecha están realizando, ya digo, se están practicando políticas como mínimo de conocimiento de la verdad y que están permitiendo que, por ejemplo, no se ataque la labor que realizamos algunos historiadores o un buen número de historiadores para conocer nuestro pasado más reciente. Desde este punto de vista, fijaos que a partir del año 2000 se producen fenómenos como la condena del régimen franquista, en el año 2002, es decir, 27 años después de la muerte del dictador. No se condena el régimen fascista. Pero hay debates importantes en torno a conceptos y procesos que ya, bueno, están solventados en la mayor parte del resto de la humanidad no española. Por ejemplo, la imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad. Es decir, son imprescriptibles. Para nosotros no. Por eso, básicamente, lo que tenemos en España es lo que llamamos una justicia memorial. Una justicia que se ha basado en los últimos 15, 20 años en mecanismos de reconocimiento de hechos luctuosos del pasado, unidos a procesos de reparación, que eso sí se vivieron desde el año 2007, pero fundamentalmente son procesos de reparación de carácter económico. Poco más tenemos en este sentido. No ha habido, por tanto, una verdad oficial, y ahora después hablaremos de algo que para nosotros también es fundamental, el tema de configurar esa verdad oficial a través de las comisiones de la verdad. Lo que hay es una verdad que nos hemos encargado un poquito de poner encima de la mesa los historiadores, y eso nos ha servido para que nos catalogaran inmediatamente
como rojos al servicio de determinadas ideologías. En cualquier caso, a mí no me van a insultar por llamarme rojo. Procesos de impunidad, y ya digo, las dos leyes, la Ley de Memoria Histórica y la Ley de Memoria Democrática de 2022, que sí que marcan un antes y un después en determinados aspectos. Fijaos cómo sí que ha habido procesos, ya digo, de reparación. Aquí tenemos, por ejemplo, el tema de las pensiones de guerra, que en un momento dado, en los años 80, supusieron el 25% de las pensiones. Es decir, hasta 1975 solo cobraban pensiones de guerra las viudas o los viudos y los huérfanos de los que murieron en un bando. A partir del año 1977-1978 comienzan a equipararse los huérfanos, las víctimas, los familiares de víctimas de los que murieron en el otro bando. Es decir, ya digo, representaron casi el 25% del gasto público. Hubo subvenciones para la realización de determinadas actividades, fundamentalmente ligadas a conferencias, recopilación del patrimonio histórico, colectivo, homenajes, jornadas, etcétera, etcétera, conocimientos de la verdad, pero como he señalado, hay poca aplicación o nula aplicación de procesos de justicia. Aquí tenéis un poquito los datos relacionados con estas actividades que, como veis, estamos moviéndonos en cantidades ciertamente irrisorias, en torno a 2 millones de euros en los últimos 3 o 4 años. Es decir, hay poca voluntad política para que todo este tipo de recursos sean acometidos. Si hay algo sangrante es el tema de las exhumaciones de cadáveres que todavía tenemos en fosas comunes. No sé si sabéis que España es el país que tiene, el segundo país del mundo que tiene más cadáveres todavía no exhumados. Hay más de 4.000 fosas sin excavar, parecidas a las que aquí os presento, fundamentalmente como consecuencia de matanzas y de ejecuciones que se vivieron conforme entraba el ejército republicano, el ejército rebelde en zonas republicanas, lo que ellos llamaban la ocupación, y luego en procesos de justicia, lo que ellos llaman justicia salvaje, que justo después de la finalización de la guerra civil. Como nosotros decimos, en España no se consiguió o no se vivió la paz. A partir del año 39 se vivió la victoria, que no es lo mismo como os podéis imaginar. Procesos de restitución del patrimonio que se incautó durante la dictadura a sindicatos de clase, etcétera, etcétera. En definitiva, ahí es donde nos hemos quedado. Que esto cambie, pues va a ser bastante difícil. Cambie en el sentido de que se apliquen, ya digo, todos los mecanismos inherentes a la justicia transicional, incluidos los de la justicia penal. Lo que sí que hay es una voluntad, parece que decidida, al menos por el gobierno actual, de que el olvido no es una opción para la democracia, pero esto lo piensan algunos, otros piensan que no. De hecho, hay una ley de memoria democrática que atañe al conjunto del Estado español, y hay unas llamadas leyes de concordia que han sido aprobadas en los distintos parlamentos de las comunidades autónomas, en los que ya no se habla de nada de lo que el concepto de reconciliación ha sido sustituido por el concepto de concordia.
que básicamente consiste en que vamos a llevarnos bien como yo quiero, y vamos a olvidar el pasado, es decir, no hay que abrir, en definitiva, las heridas, ¿no? Porque eso lo único que provoca es inestabilidad política. Pero sí que hemos conseguido, por ejemplo, y esto es importante, 2022, repito, 40 y tantos años después de la muerte del dictador y de la finalización de la dictadura, que se han considerado nulos todas las condenas que fueron alentadas desde los consejos de guerra, se han regulado los lugares de memoria y hay una voluntad decidida de exhumar a las personas desaparecidas, sobre todo en la década de los 40. Bien, el cuarto eje, con esto voy acabando, no quiero ser... El cuarto eje tiene que ver precisamente con el intento de comparar lo que en definitiva se ha hecho o se ha hecho en Europa y se sigue haciendo en Europa, en la Europa occidental al menos, con lo que se está realizando en Latinoamérica. Lo cierto es que es verdad que se ha producido en momentos temporales distintos y hay un nuevo contexto que hay que tener en cuenta y que tiene que ver fundamentalmente con la aplicación del derecho internacional y lo que las diferentes instituciones supranacionales en este sentido van señalando, fundamentalmente en la idea de que la persecución de los delitos de lesa humanidad debe ser muy decidida, y que esto además no es solamente responsabilidad de una sociedad, sino sobre todo es deber de Estado. El Estado está obligado, en definitiva, a la persecución de este tipo de crímenes. Y fundamentalmente la idea que emana de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que repito, está realizando una labor fundamental en este sentido, en lo que hace referencia a los derechos de las víctimas, el derecho al castigo, fundamentalmente el aplicar, aunque sea mínimamente y de manera especial, un castigo a quienes cometieron delitos de lesa humanidad, y el derecho a la verdad, que también es fundamental en el imaginario simbólico de las víctimas, entendido en un sentido amplio. El derecho a la verdad, que en el caso latinoamericano ha pivotado en torno a las comisiones de la verdad, que también desde nuestro punto de vista han jugado un papel fundamental. Y han jugado un papel fundamental por lo que señalo en esta diapositiva, porque han ayudado, en definitiva, a crear una verdad oficial. En estas comisiones de la verdad nosotros normalmente solemos encontrar personas de reconocido prestigio, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, que se han ocupado de abordar una parte de los crímenes, de las atrocidades cometidas en el pasado. Muchas de estas comisiones de la verdad, además, tenían decisiones que eran vinculantes y que debían ser juzgados por los correspondientes tribunales, y que en definitiva sirvieron para crear una verdad oficial. Y cuando yo hablo de verdad oficial me estoy refiriendo a una verdad compartida, en tanto en cuanto la reputación de los miembros de esa comisión de la verdad era compartida también por todos, sus, en definitiva, informes finales, conocemos muchos de ellos, también eran compartidos por todos. Esa era la verdad. No ocurre como en España, donde la verdad, en definitiva, la hemos diseñado, o se ha diseñado, o la han diseñado los historiadores, y que es repudiada por una parte de la sociedad. Si algo tienen de bueno, precisamente estas comisiones de la verdad, es eso. Han servido para crear esa verdad oficial, una verdad compartida, y por tanto una verdad que tiene consecuencias, y que debe tener consecuencias y recorrido desde el punto de vista
desde el punto de vista penal. Es, en definitiva, una buena práctica que hay que tener en cuenta y que, ya digo, estas comisiones de la verdad fundamentalmente han sido consecuencias de procesos transicionales vividos aquí en el continente americano. Es una buena práctica, hasta el punto de que incluso en España en la actualidad se habla de la creación de una comisión de la verdad que sirviera también para restañar esas disensiones y esas heridas en torno a nuestro pasado reciente. Pero lo cierto es que ahora la creación de una comisión de la verdad en España es un acto voluntarista, si queréis, pero es inútil porque ya prácticamente no quedan víctimas ni torturadores que pudieran dar su testimonio. Bien, por tanto, bueno, pues hay que tener en cuenta esta idea, ¿no? Y desde ese punto de vista el proceso, quizás muy tortuoso, pero el proceso que está planteándose en América Latina, que tiene en cuenta es decir, los derechos de las víctimas en torno a la verdad y el castigo, quizás sea Argentina, donde después de la aplicación de la ley de amnistía de Alfonsín, pues ha habido una abolición en el año 2005 y hay pues todo un conjunto de mecanismos ligados a la verdad, a la justicia, a la reparación, a la memoria, a la no repetición, y hay un enfoque de derechos humanos fundamentales que buscan, repito, conseguir esa identidad nacional y restañar el pasado. Curiosamente, todo esto se está haciendo en lo que hace referencia al pasado. No sabemos qué va a ocurrir con el presente de Argentina. Y caso contrario es lo que se ha vivido, como he comentado, en Centroamérica, donde no se ha buscado la reconciliación, no se ha buscado la construcción de una identidad nacional, sino simplemente lo que se ha buscado es la paz, y esto ha dado lugar pues a procesos de polarización política que todos conocéis y que ciertamente provocan inestabilidad no solamente en estos países, sino prácticamente en toda la región, en lugares como Guatemala, donde se han producido las mayores atrocidades, el mayor exterminio, el mayor holocausto también, por qué no decirlo, casi de nuestra época presente, con el asesinato de más de 500.000 indígenas, ¿no? Bueno, son, ya digo, procesos distintos. Tenéis aquí algunas diapositivas que me gustaría que pues las revisarais con algo más de tiempo, pues creo que me he excedido en el uso de la palabra. Y por último, centrarme en lo que está ocurriendo en Colombia, pero pensando, yo aquí no me consideréis científico social, sino miembro de una comunidad que mira con esperanza el enfoque integral en relación a la transición y a la consecución de la paz que se está viviendo aquí. Es decir, fijaos que hay aspectos o mecanismos que se han aplicado en otros lugares, la centralidad de las víctimas, la verdad, la justicia, reparación, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, hay un aspecto que ha sido tenido en cuenta por primera vez en un proceso transicional y en un acuerdo de paz como el que habéis vivido vosotros en el 2016, tiene que ver con el enfoque de género, la consideración de que hay sectores de nuestra sociedad que han sufrido más que otros, fundamentalmente que la población masculina, los grupos más vulnerables, punto de vista étnico, de edad, la población infantil y también las mujeres. Y se pretenden, se están comenzando a aplicar medidas para garantizar la equidad. Y luego el otro aspecto, que es con lo que acabo y por donde yo creo que
Dargeni me planteó el título de la charla, que era el enfoque territorial, el desarrollo territorial, que fundamentalmente, como todos sabéis, lo tenéis en el primer punto, hacia un nuevo campo colombiano, reforma rural integral, donde encontramos aspectos como la reforma rural, el desarrollo de un enfoque territorial, el desarme y reintegración de los excombatientes, el enfoque de paz con legalidad, en la que el Estado debe garantizar en definitiva la seguridad y la justicia, y la participación comunitaria. Y esto lo saco, no, evidentemente vosotros lo conocéis mucho mejor, para mostraros acá a continuación pues un par de proyectos que nosotros estamos haciendo. Creo que hay alguno más, pero de los que yo me siento particularmente orgulloso, porque además han ocurrido en los últimos tiempos. Pues hay un proyecto de cooperación que hemos desplegado desde la Universidad de Alicante, desde el Instituto, junto con investigadores del Tecnológico de Antioquia, de la Universidad de Antioquia, y líderes de las llamadas cooperativas de paz, el fortalecimiento productivo y organizacional en cooperativas de paz en Ituango, Medellín, San Cristóbal, San José de Apartadó y de Aveiva, donde hemos trabajado 4 ejes: el de contaduría popular, agricultura de precisión, cultura de paz, y el cuarto, ¿cuál es? Y luego la tesis, que se leyó pues hace 3 días, una tesis de una investigadora del Tecnológico de Antioquia, que ahora trabaja en la unidad de restitución de tierras, que ha realizado nuestro programa de doctorado allí en España, y que ya digo, defendió el jueves pasado el desarrollo del territorio en tensión con la construcción de paz, sentipensando, qué palabra más bonita, sentipensando la influencia de las mujeres campesinas y su aporte al buen vivir y a la paz, el caso del municipio de Muniquirá en Boyacá, donde fundamentalmente hay una propuesta que ya se está llevando a cabo en comunidades de este municipio, para conseguir un desarrollo desde una perspectiva decolonial y de una perspectiva de género, donde la mujer en definitiva juega un papel fundamental, conseguir el bienestar integral de esas comunidades, con una apuesta decidida, y evidentemente con la complicidad del Estado, que ha estado ausente prácticamente hasta estos momentos, hasta estos últimos años. Bien, esto es un poquito lo que yo quería señalar, y en relación al proceso de paz que estáis viviendo, pues lo digo, pues pensar en la esperanza que tenemos muchos de que esto salga bien, de que es importante ese enfoque territorial, porque hay territorios que han sufrido más el conflicto que otro, y luego también con una expresión que a mí me gusta poner encima de la mesa, y que es la paz o la reconciliación, al igual que la guerra, es algo que hay que hacer, hay que ser activos, es decir, la paz y la reconciliación también se construyen, y esto es un poquito lo que yo quería pues transmitiros. No sé si he logrado, lo he logrado con éxito o no. Pues ahora a vuestra disposición. Bueno, agradecer al profesor Roque Moreno por sus aportes. En este momento me corresponde, tenemos tal vez unos minutos para hacer unos intercambios de ideas. Quisiera comenzar diciendo que
que pues, nos deja como muchas preguntas abiertas aquí haciendo este análisis histórico y llegando a lo actual en el caso europeo y profundizando para el caso español. Cierras con esta mirada a Latinoamérica, incluso al tema de Colombia. Hay un tema que me llamó mucho la atención y es aquella mirada, incluso en la presentación se graficaba como con una flecha o con un vector, donde efectivamente no se entiende la paz como un fin en sí mismo, más como un pretexto, una meta, pero para llegar a una reconciliación y finalmente a un tema de una unidad, asunto aquello de la unidad muy trabajado en la ciencia política, en la historia y la sociología, digamos que desde la perspectiva muy europea, desde la perspectiva latinoamericana, pues digamos que hemos tenido una construcción de Estado-nación muy diferenciada, estados incompletos, democracias de baja intensidad o jurisdicciones y soberanías en vilo, haciendo palabras incluso de una colega del profesor Hernán Henao, de la profesora María Teresa Uribe, que entendía ese tema de la unidad y remitía mucho ella, me acordaba yo de Benedict Anderson con el tema de comunidades imaginadas, aquel tema de construcciones simbólicas y construcciones sociales, sobre el tema de lo que tenemos en común sobre todo, que puede traerse muy a lo actual, o sea, de tener como una finalidad de unidad o de comunidad imaginada, un sentido del nosotros, pero en todo caso señalaba usted la necesidad de tener narrativas plurales y diversas sobre ese tema de la memoria. Hay memorias oficiales, hay un informe de la Comisión de la Verdad en Colombia, pero siempre tiene que haber estrategias para que exista un pluralismo. Reflexionaba yo entonces del papel que ha tenido la educación, por ejemplo, en ese tema de formar en una memoria histórica. En Colombia y en casi toda América Latina, la historia y la geografía han desaparecido del currículo escolar, ahora es ciencias sociales como un genérico, pero desaparece mucho esa mirada y este asunto, como de eso no se habla, esto no se toca todavía, como si estuviéramos preparados. Tenemos un informe reciente de la Comisión de la Verdad, pero muy pocos procesos como de apropiación social, no solamente en la escuela, sino en las universidades y en general en el público, entonces no se da. Y veía yo, por lo menos en casos en Colombia muy agudos, como el caso de Urabá, por ejemplo, de todas las violencias que sufrió, y es un tema como de una proyección de una región hacia el futuro, hacia el desarrollo, hacia lo económico, siempre y cuando no se hable del pasado, siempre y cuando no toquemos aquellos asuntos. Los perpetradores de otra época están dispuestos a poner los recursos que haya que hacer, a apoyar lo que haya que apoyar, siempre y cuando no se encuentren con esas verdades. Entonces, un asunto que yo quisiera preguntarle para empezar, o dos temas. Uno tiene que ver con aquella idea de sociedad y Estado, en aquel concepto como de unidad que finalmente nos estás planteando, y otro por el tema como de la educación, qué papel puede tener ahí. De pronto podemos jugar en este momento a respuestas como más cortas, más concisas, para dar la oportunidad aquí también de que otras personas puedan plantear sus inquietudes. Voy a intentar ser conciso. Primero, esto del Estado-Nación, esto es un constructo de los liberales. Es decir, porque los liberales, cuando llegan al poder político, ya tenían el poder económico. Y cuando ellos quieren el poder, y me refiero a los liberales en general, los que tenéis vosotros, los que tenemos nosotros y los que tienen otros. Es decir, ellos quieren llegar al poder político para tener más poder económico. Entonces diseñan ese Estado-Nación, en el que hay unas fronteras bien delimitadas, dentro de las cuales pues hay una comunidad que delega sus derechos, los derechos políticos fundamentalmente, en unos cuantos. Digo unos cuantos porque ya se encargaron los liberales de diferenciar entre
derechos civiles y derechos políticos. Derechos civiles tenemos todos, derechos políticos solo unos, ¿cuántos? Y eso sirvió para que durante décadas y siglos detentaran el poder político, apartando o excluyendo a una parte importante de la sociedad. Por tanto, esto de los estados-nación y formar parte de una comunidad en la que tú te sientas a gusto, pues fundamentalmente es un constructo liberal. Dicho esto, evidentemente tú puedes formar parte de una sociedad de la que te sientas orgulloso. No tanto porque tengas una selección que gane mundiales, sino porque sea una sociedad justa, igualitaria y se trabaje en ese sentido y todos trabajemos en ese sentido. Yo además, como soy historiador, tengo una ventaja sobre los que no lo son, y es que yo sé que el presente que nosotros vivimos en relación a delimitación de fronteras o conformación de sociedades es muy distinto al que vamos a tener dentro de 50 años. Hay gente que está muriendo ahora por algo que dentro de 50 años o dentro de 100 no va a existir. Cayó el Imperio Romano. Imagínense los pequeños estados-nación en los que nosotros vivimos en la actualidad. Pero sí, es decir, en ese camino pues estamos construyendo un universo simbólico en el que intentamos sentirnos a gusto y en el que intentamos que el vecino comparta con nosotros los mismos valores. Eso hay que construirlo, y para eso es fundamentalmente la educación. Si hay un enemigo invisible en la actualidad de cualquier sociedad, y esto afecta a todo el mundo, no a nosotros solo, es la ignorancia. Porque es de la ignorancia de donde salen los mensajes de exclusión, de odio, que están calando profundamente en nuestras sociedades. Y para eso nosotros, científicos sociales, somos fundamentales, no tenemos que delegar nuestra responsabilidad que tenemos en este proceso, pero también es muy importante las decisiones que tomamos a la hora de elegir a los que nos representan, porque, bueno, pues al final juegan un papel fundamental. Pero la lucha contra la ignorancia, la educación en valores, la educación para la ciudadanía, nosotros sí que tenemos historia en España, pero el Partido Popular se ha negado sistemáticamente a que exista en el currículum escolar una asignatura sobre educación para la ciudadanía. Entonces, eso sí que es fundamental. Yo tengo un amigo, esta mañana lo contaba, pero para mí refleja un poquito la sociedad actual, en una manifestación filonazi. También en Alemania ya se está volviendo a encontrar este tipo de discursos, a pesar de que han reconstruido su cultura política de manera muy activa, pero ya encontramos grupos de ultraderecha que defienden el pasado nazi, grupos de ignorantes, fundamentalmente gente joven. Yo tenía un amigo que recientemente ha estado en Alemania y se encontró con una manifestación de este tipo de personajes, y frente a ellos se colocó una mujer que desplegó una pancarta grande, en alemán evidentemente. Mi amigo estaba allí con un colega alemán que se la tradujo. La pancarta no decía nazis o iba en contra de los mensajes de este grupo. La pancarta lo único que decía era: leed un libro o dos. Porque la gente no ha leído nada. La educación es fundamental, sí. Gracias. En este momento, Luis, por favor. Gracias, profesor Roque. En lo que expone, pues me parece como muy transversal esos dos elementos de las ciencias sociales, pues tan fuertes, que son el espacio y el tiempo. Pues uno pensar qué hacer con el pasado y después que llegue la justicia transicional con unas especies de expectativas hacia el futuro.
yo pensaba, por ejemplo, en toda esa filosofía del tiempo, de la historia de Yankelevich, entre lo irrevocable y lo irreversible, y que finalmente, pues, uno dice, bueno, en esas conclusiones y tan diferenciadas como nos puso el caso de Francia, Italia, España, y poniendo aquí en Colombia también, donde le hemos hecho énfasis a mínimo 3 cosas, como son las víctimas, el género, lo territorial, es decir, hay diferencias ahí de acuerdo a los espacios donde se dan esos procesos de transición. Pero lo que yo noto, y ahí es donde quisiera preguntarle, o que se pudiera problematizar, es en torno a la paz. O sea, ¿cuál paz? Es decir, lo teleológico, esa finalidad de que transitemos de la dictadura a la democracia, de la guerra a la paz, de cuál paz se trata, porque finalmente, y pienso en lo que ha ocurrido en Centroamérica y acá, que nos hemos dado, sí, la paz, vamos, acuerdos de paz, procesos de paz, pero ¿y cuál paz? Una paz muy liberal, efectivamente. Entonces ahí como que el asunto también viene de ser, y ahí es el tercer elemento, además del espacio y el tiempo, y es lo político. Yo todavía veo aquí en la Universidad de Antioquia grafitis que dicen, ¿cuál paz? ¿Cierto? No queremos paz, iremos es por la victoria. Es decir, permanece un discurso histórico-político muy fuerte. Es decir, si hay algo latente en lo que sucede en América Latina, es que si hay una temporalidad reivindicada desde lo irrevocable. Entonces, no, o sea, no, aquí el olvido todavía no ha ganado. Y entonces hay un discurso histórico-político pues es que además discursos histórico-políticos de diversos arraigos, temporales, étnicos. Unos dirán la espada de Bolívar volverá, otros dirán acabaremos con la colonización española, etcétera. Es decir, es tal que aquí, cuando uno dice, bueno, nos empeñamos en hablar de paz, y que finalmente ha sido políticas de paz muy liberal, eso ha pasado en Centroamérica, y por eso hablamos de esa noción de paz territorial, que todavía es muy floja a mi modo de ver, porque pues, lo que ha pasado en Colombia, paz territorial, es que finalmente hay unos territorios donde hay más paz, pues, donde medio se ha transitado, ¿no? Y que hay más paz, y en otros no. Entonces, es poder construir territorios donde más o menos podamos convivir en concordia, en paz. Como que estamos llegando a una cosa muy minimalista, y con un gobierno que además se las dio de maximalista, hablando de paz total y demás, y realmente como que en términos prácticos nos estamos dando cuenta de eso. Entonces, la política, una gran política en torno a la paz, es difícil construir. Entonces, yo lo que veo es, en nuestro caso, un país todavía muy fraccionado, de las situaciones humanitarias como la que está viviendo hoy en día el Catatumbo, puede que se repliquen al menos en 12 territorios del país. Es decir, el paso que pensábamos, el tránsito que pensábamos hacia la paz, hoy está más en vilo, porque finalmente quizás donde no hemos obtenido ni contenido ni reconciliaciones con el sentido político de la paz. O sea, y entonces ahí, si pensáramos en cuál paz, bueno, aquí ya hablan en términos de coloniales de las paces otras, las paces populares, etcétera. ¿Cuál paz es posible en un horizonte político que no sea el liberal? Después de todo esto, para concretar la pregunta. Vamos a ver, yo creo que quizás a lo mejor no se me ha entendido bien. Yo no he dicho que la paz no sea lo fundamental, es decir, la paz es fundamental, es decir, pero no es la meta, es decir, la paz es un requisito. La paz es un requisito. Para conseguir la paz se necesita al menos 2 elementos que son fundamentales. Uno es que no haya impunidad y otro es que se conozca la verdad.
porque sin esos dos mecanismos prácticamente imposible alcanzar la paz. Cuando se dice hay que olvidar el pasado, si movemos el pasado, esto se dice mucho en España, si movemos el pasado, ¿qué interés tienes tú en mover el pasado? Si el pasado ya está cerrado, ¿no? Ya está ya cicatrizado, digo, no, es decir, cuando tú tienes una herida, empleando estos términos en definitiva médicos o quirúrgicos, si tú tienes una herida, si tú la cierras infectada, la herida se infectará más. Lo que hay que hacer es primero sanar la herida y después cerrarla. Entonces, para sanar la herida, para conseguir esa paz, tú lo que necesitas es sanarla. Y para sanarla, es decir, aquellos que han estudiado más casos de aplicación de mecanismos de justicia, bien, pues conviene en señalar que son fundamentales eso, es decir, conocimiento de la verdad y el derecho al castigo. Los crímenes de lesa humanidad no pueden quedar impunes, porque si quedan impunes crímenes de lesa humanidad, la mayor parte de la sociedad va a entender que la impunidad existe. Y si existe contra crímenes de lesa humanidad, pues puede existir contra delitos comunes que se puedan cometer. Pero no toda paz, evidentemente, es igual, y más un país como Colombia, con diferencias territoriales más que importantes. El caso centroamericano, desde mi punto de vista, es un ejemplo en este sentido. Allí no se ha querido ir más allá que simplemente no volver a las armas. Y en todos los casos, un proceso que iba encaminado a la consolidación democrática de una sociedad ha acabado en polarizaciones y en regímenes despóticos. El ejemplo más claro es el de Nicaragua, pero también lo vivimos en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, y además el horizonte es incierto y me atrevería a decir que incluso hasta perverso. Es decir, por eso lo que yo he comentado, lo fundamental, la paz es un requisito, es el camino que debemos transitar, porque hay que llegar a un estadio superior. De lo contrario está ocurriendo lo que está ocurriendo. Y vosotros tenéis esa oportunidad. Tenéis esa oportunidad de enfocar los esfuerzos en conseguir esa reconciliación. Yo sé que es muy difícil, porque yo aquí, en charlas parecidas a estas, yo aquí no puedo hablar de Colombia, porque vosotros estáis viviendo el proceso, vosotros sois analistas de un proceso que vivís en primera persona, y nosotros estamos viviendo a distancia. Pero cuando me dicen, ¿qué paz? ¿Qué mecanismos hay que aplicar? Pues eso depende de las comunidades. Es decir, si nosotros lo supiéramos, pues haríamos la receta, ¿no? Venga, dos pastillas de ibuprofeno y 4 de paracetamol. No es eso. Esto hay que construirlo, hay que trabajar día a día con ese objetivo, y es muy difícil. Y es muy difícil porque, es decir, hay disparidad de criterios y también disparidad de circunstancias personales, ¿no? Bueno, pues esto es algo que tiene que conseguir la sociedad en su conjunto, ¿no? Bueno, muchas gracias. Creo que tenemos tiempo de una última intervención, si les parece. Entonces, por favor, ya le van a llevar el... Muchas gracias, profesor, por su discusión y por las preguntas también muy interesantes. Soy profesor
invitado y vengo de Francia y me interesó mucho el caso que tomará de Maurice Papon. Maurice Papon es un cómplice del nazismo en la Segunda Guerra Mundial, pero después fue el autor de un crimen masivo en la represión de los argelinos del Frente de Liberación Nacional en París en 61. Y si hubiera sido juzgado después de la Segunda Guerra Mundial, eso no hubiera ocurrido. Entonces, el proceso de justicia después es importante. Pero una primera pregunta es esta. ¿No le parece que depende del momento cuando se intenta hacer ese proceso? Porque en el caso de Argentina fue un fracaso con esas leyes de amnistía y cuando volvió muy tarde no fue tan eficaz y desapareció y generó una reacción negacionista de los derechistas que gobiernan ahora. Al contrario, en Sudáfrica se hizo inmediatamente, después con la llegada de la ANC y de Nelson Mandela, y tuvo éxito ese proceso de reconciliación. En el caso de Colombia pudiera ser bien eficaz porque llega justo después de los acuerdos de paz y entonces hay una dinámica inmediata que permite pensar que podría funcionar aún si hay muchos límites actualmente. Es una primera pregunta. Disculpe. ¿Te refieres a la aplicación de mecanismos en la actualidad? Sí, exactamente. A procesos vividos ya no en un pasado reciente, sino algo más lejano, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Y la segunda pregunta es muy diferente, pero quisiera tener su opinión sobre esto, que en este momento nos damos cuenta que la huella ecológica de los países europeos y norteamericanos es altísima, se resisten a contribuir de manera proporcionada y hay pensadores que sugieren que se adapten los mecanismos de justicia transicional a esta responsabilidad ecológica. ¿Piensa usted que eso se podría hacer? Vi con mucho interés las tablas de esos mecanismos y me parece interesante explorar si pudiera ser utilizado para esto. Bueno, si me permite, voy a intentar no responder, sino dar mi opinión en relación primero a este segundo aspecto. Hay una declaración internacional, de los derechos humanos, un derecho internacional de los derechos humanos que han firmado un buen número de países del mundo y que se basan fundamentalmente en la imprescriptibilidad de crímenes de lesa humanidad y en un sentido amplio. No se trata de juzgar a aquellas personas que con el revólver en mano, como Krepke, mató a 3.350 presos. Hay crímenes de lesa humanidad que están ligados a atentados contra la naturaleza que provocan la destrucción del ecosistema en el que no solamente vivimos los humanos, sino todo el reino animal y el reino vegetal. Por eso hay países que no han firmado esa declaración internacional, como es el caso de los Estados Unidos. He hecho referencia. Ellos no firman. ¿Por qué? Pues porque no se quieren someter, ya no por la soberbia del vecino del norte, sino porque no se quieren, en definitiva, someter a una jurisdicción universal. Pero perfectamente pueden ser considerados este tipo de atentados contra la naturaleza como crímenes de lesa humanidad, en tanto cuanto provocan incluso más muertes que las del propio Holocausto, que provocó 6 millones de asesinatos de judíos. Yo creo que
perfectamente puede aplicarse. Ahora, hay que decírselo a los Estados Unidos o a China, por poner un ejemplo. Yo creo que ahí, fíjense que yo no soy nada eurocentrista, todo lo contrario, pero yo creo que Europa sí que puede jugar un papel importante en la preservación de ciertos valores, porque, bueno, por mucho que se diga, nosotros en Europa sí que se ha conservado el respeto a esos derechos fundamentales del hombre, bueno, inspirado un poquito en el lema de la Revolución Francesa. Yo creo que ahí podíamos tener un papel más activo, que no se está teniendo, porque hay muchas Europas, no hay una Europa solo, desgraciadamente. Bien, y en relación a la justicia, a la aplicación de la justicia, esto también se señala en esa declaración de los derechos, Declaración Internacional de los Derechos Humanos. Es decir, los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, y por tanto deben ser juzgados, y deben ser juzgados cuanto antes. Entre otras cosas porque, bueno, pues podrían haber, bueno, pues evitado otro tipo de matanzas. Papón fue, si no me equivoco, yo no conozco tanto la historia, pero fue ministro de Interior, ministro de Interior en los años 60 y 70, o sea, antes de ser juzgado. Y sí que se intuía, o sea, vamos a ver, el pasado, o sea, su pasado no se conocía de manera exacta, pero sí se conocía de dónde había estado durante la Segunda Guerra Mundial. Eso sí que se conocía. Bueno, en cualquier caso, siempre es buen momento para juzgar al culpable, siempre. Cuanto antes mejor. Pero siempre es buen momento. No puede ocurrir, por ejemplo, como ha ocurrido en España, que torturadores, durante toda la dictadura militar, que han torturado a miles de personas, que le han señalado con el dedo: tú me has torturado, tú me has violado, en el caso de mujeres, y hayan muerto con méritos, es decir, con pensiones sobrevaloradas por su dedicación al Estado. Eso no puede ocurrir, porque eso crea sociedades enfermas. ¿Por qué, por ejemplo, es decir, ya no los miembros del Partido Popular, sino aquellos que le votan en España, por qué son contrarios a que se les dé sepultura digna a quienes están enterrados en cunetas? ¿Qué tienen ellos contra los familiares que quieren sacarlos de ahí y darle una sepultura digna? Yo es que no lo entiendo. Para mí esto es algo incomprensible. Y eso es una enfermedad. Y procede del odio y de la ignorancia. Gracias. Agradecemos al profesor Roque Moreno. Así damos entonces cierre a esta sesión de la cátedra de Hernán Henao Delgado. Gracias.